Dada la especialidad que estamos siguiendo con respecto a la carrera donde está enmarcada esta materia y lo que es específico que deberíamos tratar de profundizar en esta materia de financiamiento universitario, eh, y luego de haber realizado algún tipo de seguimiento, entendemos que es importante profundizar el análisis con respecto al servicio educativo cuando estudiamos la cuestión de la asignación de recursos. Con respecto a la educación, entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es técnicamente qué tipo de bien es, cuáles son las características que hacen de que el bien pueda ser suministrado por el Estado y, por último, por qué para determinados niveles educativos incluso se puede determinar que deba ser obligatorio el consumo de dicho bien o servicio. Para comenzar, vamos a tratar de desmistificar con respecto a la educación de que sea un bien público. En realidad, técnicamente no lo es. ¿Y por qué no es técnicamente un bien público? Nosotros hacemos énfasis en esto para poder entender de por qué aparecen muchas otras organizaciones fuera del Estado que van a intentar eh, proveer dicho bien. A ver, para que un bien sea público, lo primero que tenemos que preguntarnos si la exclusión es técnicamente posible. Cuando es imposible excluir porque es muy caro o es ineficiente esta exclusión, se va a dar porque el que pueda llegar a consumir determinado bien no va a revelar sus preferencias y se va a convertir en usuario gratuito, polizón o freerider, como le quieran llamar. Es decir, se dan aquellos tipos de bienes en los cuales se pueda tener esta actitud estratégica. En el caso educativo, eh, esta situación no se da, digamos que no se puede no revelar las preferencias. Es decir, para uno poder transitar el sistema educativo, debe concurrir al mismo. En el momento en que uno concurrió a una institución educativa, ya está revelando sus preferencias. Eh, ¿Cuáles son los casos en los cuales no se revelan las preferencias? Y bueno, claramente, por ejemplo, el Servicio de Defensa Nacional. Uno podría tranquilamente plantear que no tiene ningún tipo de aspiración a ser defendido de un ataque externo. Eh, ¿Y por qué lo puede hacer? Porque tiene la tranquilidad de que si hubiera un ataque externo a nuestro territorio, igualmente se van a poner en marcha los mecanismos de defensa y no van a realizar una actitud de defensa solamente para aquellos que habrían expresado o habían revelado su preferencia de ser defendidos, sino en el momento en el cual se garantizan las fronteras, se las garantiza para todos los que viven en el territorio. Es decir, en el sistema educativo, claramente uno al concurrir está revelando sus preferencias, lo cual ya lo deja fuera de la órbita de los bienes que se consideran técnicamente públicos. Al no poder revelar estas preferencias, que es la característica de los bienes públicos, no funciona el sistema de precios. Por lo tanto, falla el mercado y entonces se genera la provisión pública y aparece el Estado.
Es decir, cuando un bien es público, cuando no puede funcionar el sistema de precios. ¿Por qué? Porque al no revelarse las preferencias, entonces el privado no puede vender el bien y servicio. En el caso de la educación, claramente esto no sucede. Claramente en el servicio educativo se revelan las preferencias y por lo tanto el privado puede vender el servicio y de hecho existen muchas instituciones privadas donde concurren las personas a demandar dicho bien y pagan por él. Es decir, un bien técnicamente público es aquel que los privados no van a tener incentivos para brindarlo. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidad de cobrar. ¿Y por qué no tienen posibilidad de cobrar? Porque el usuario del bien tiene la posibilidad de consumir el bien sin revelar sus preferencias. Bien, la otra característica que tiene el bien público es que no hay rivalidad en el consumo. Esto es decir, que el costo marginal de un usuario adicional es cero o que, o dicho de otra manera, que el consumo es indivisible. Tampoco es una característica que tenga la educación. Si bien uno podría pensar, bueno, una clase magistral, en la medida que no se llene el aula, es lo mismo que la reciban 10 alumnos que 20 alumnos, o incluso uno podría pensar que esta charla que estamos teniendo aquí la pueden escuchar 1, 2, 10 o 100, todos los que tengan acceso a poder escuchar esta conversación y ahí no habría rivalidad en el consumo. Bien, pero los espacios áulicos, como dijimos, son limitados. De hecho, probablemente más de uno de ustedes ha tenido problemas en algún momento con sus hijos para conseguir banco en una institución pública. ¿Y por qué? Porque justamente el consumo rival. Hay un cupo que puede ser atendido con la infraestructura instalada. Y mientras no haya nueva infraestructura, va a haber algunos que quedan excluidos. Por lo tanto, hay rivalidad en el consumo. Si hay rivalidad en el consumo, no estamos dentro de los bienes que son técnicamente públicos. En resumen, los bienes públicos son aquellos que no se pueden excluir a quien no paga, pero cuando hablamos de que no se pueden excluir, no es porque existe una ley, una norma o una penalidad para aquel que excluye, sino no se puede excluir porque no hay un mecanismo posible, porque no hay manera de detectar las preferencias de los individuos. Volvamos al sistema educativo. El sistema educativo, para concurrir, uno debe entrar a un aula. No es dificultoso como mecanismo poner una persona en la puerta del aula y solamente dejar entrar al que paga. No es caro, eso no es caro, se puede excluir y es lo que hacen las instituciones privadas y por eso existen. Y la otra dimensión a tener en cuenta es la rivalidad o no en el consumo. Y no debería haber consumo rival para que fuera un bien público. Y volvemos, el sistema educativo sí tiene consumo rival. Lo vemos con los cupos, justamente en los sistemas donde justamente la infraestructura no es suficiente. Lo vemos también en aquellas instituciones que no tienen cupos de ingreso, pero obviamente la infraestructura es escasa y una vez que se llenó el aula, pueden haber muchos más inscriptos y en condiciones de concurrir a tomar esa clase, pero se quedan fuera del aula y por lo tanto las condiciones van a ser subóptimas. Bueno, ni hay que hablar de cualquier tipo de
clase de consulta donde obviamente se puede ir atendiendo una consulta por vez y por lo tanto en la medida que se va respondiendo una consulta y revalida aquellos que tienen que esperar a que se evacúe dicha consulta para hacer la propia. Y es más, si son muchos los que van a consultar, probablemente haya alguno que se terminó el tiempo y no tenga posibilidad de hacerlo, con lo cual claramente hay rivalidad en el consumo. Dicho esto, y enfáticamente hay que decirlo, las características que tiene el servicio educativo son claramente de un bien privado. Tiene todas las características de un bien privado. Es decir, hay posibilidad fácil de exclusión y hay consumo rival. Ahora bien, dicho esto, hay que preguntarse, y bueno, ¿y por qué la educación pública existe? ¿Por qué se suministra este servicio educativo en forma gratuita, universal, para todos, en forma irrestricta? Porque tiene otras características que hacen que ciertas sociedades, y también en esto hay que ser claro, no todas las sociedades, no en todas las sociedades todos los niveles educativos son gratuitos, no en todas las sociedades el ingreso es irrestricto en todos los niveles. Es más, es importante aclarar que para todos los niveles, incluido el nivel superior, que haya ingreso irrestricto, universal, gratuito, como sucede en nuestro país, es una rareza. Generalmente, sobre todo lo que tiene que ver con la educación superior, no hay provisión gratuita en la mayoría de las sociedades del mundo. Pero bueno, ¿por qué si algunas sociedades eligen que este bien o servicio sea provisto por el Estado? Porque tiene una característica particular. Esta característica particular es que tiene importantes externalidades positivas. Vean, acá mostramos cómo funciona una externalidad. Lo podemos analizar desde el lado de la oferta o lo podemos analizar desde el lado de la demanda. Acá lo analizamos del lado de la oferta. En el gráfico de la izquierda ustedes tienen un gráfico donde se muestra un determinado bien con su oferta y su demanda, lo cual determina un precio y cantidad de equilibrio. Este precio y cantidad de equilibrio es donde las preferencias de los demandantes y los costos de los oferentes se igualan. Ahora bien, este bien que estamos analizando tiene una externalidad positiva. ¿Qué significa? Que hay ciertos beneficios que no están internalizados. Vamos al tema de la educación. Una persona, cuando decide realizar una carrera, una determinada carrera, hace un análisis de costos. No solamente costos dinerarios, porque por más que la universidad sea gratuita, tiene que pagar transporte, tendrá que pagar libros, fotocopias, etc. Habrá una serie de costos que tiene, pero también tiene costos de oportunidad. Digamos que en el tiempo que se dedica a estudiar no puede trabajar o no puede tener espacios de ocio. Son costos que está asumiendo. Entonces, esta persona cuando hace el análisis, si va a desarrollar esta actividad, hace un análisis, bueno, estos son los costos y cuáles van a ser los beneficios que voy a tener. Y en el análisis de beneficios puede hacer, bueno, voy a estar más instruido, voy a tener acceso a un trabajo mejor remunerado porque voy a tener un nivel de capacitación superior y el mercado va a valorar más esa capacitación, etcétera. Digamos que todos los beneficios que analiza son en forma totalmente individual.
no analiza dentro de esos beneficios cuáles son los beneficios que tiene la sociedad si esa persona estudia. Es decir, no hace en su análisis costo-beneficio, incorpora o internaliza esos beneficios adicionales, porque es bueno saberlo, todas las sociedades son mejores sociedades en la medida que hay un nivel de formación, educación, expertise de sus miembros más importante. Es mejor tener una sociedad con muchos médicos que con pocos médicos. Es mejor tener una sociedad con muchos ingenieros que con pocos ingenieros. Y así podemos seguir a la eternidad viendo cuáles son los beneficios de, de que exista un mayor nivel de formación. Son sociedades mejores, estamos más seguros y tranquilos todos en la medida de tener a mano un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen médico y no que por la escasez uno tenga que esperar un turno de un mes o 2 meses para atender un sistema de salud, por ejemplo. Entonces, estas externalidades positivas son beneficios que no ha internalizado. Acá lo mostramos, tienen un precio constante, está con una línea verde, y por lo tanto tendríamos que incorporar esos beneficios que no están internalizados. Lo podemos ver desde el lado de los costos, es decir, bueno, eso que no está internalizado hace que el Estado subsidie a quien provee el bien, ya sea parcial o totalmente. Bueno, acá en un mercado general se subsidia una parte porque para el caso de la educación existe parte de la demanda que es atendida por el sector privado, pero se subsidia una parte, con lo cual los costos generales o globales para los individuos son menores. ¿Por qué? Porque hay una parte que está subsidiada. La curva de oferta, que es la que se ve con la letra S, se expande, dado que ahora tiene un subsidio, se traslada hacia la derecha, y eso hace que el precio que tenga que pagar el consumidor caiga. Y como cae el precio, las cantidades consumidas aumentan. Es decir, al tener una externalidad positiva y el Estado entrar a subsidiar, aumenta la cantidad de personas que van a asistir a tener un proceso de formación. Y eso es bueno para toda la sociedad. El mismo análisis se puede hacer desde el lado de la demanda. Vemos que en el caso de la demanda se expande la demanda subsidiando a los consumidores hacia la derecha y esto hace que aumente también las cantidades del bien que se está analizando, en este caso el servicio educativo. Es exactamente lo mismo verlo desde la oferta o desde la demanda. Lo que es importante aclarar entonces es que en el caso del servicio educativo, uno debe ver que en realidad es un bien privado, claramente privado, nunca se va a convertir en un bien público, es de provisión pública, que es otra cosa, y esta provisión pública se debe a las externalidades. Tendrá que ver cuál es la valoración que hace la sociedad con respecto a estas externalidades para ver cuáles son los niveles mayores o menores de provisión estatal del servicio educativo. Nosotros lo podemos ver en la actualidad con claridad, digamos. Nosotros estamos viviendo un proceso de pandemia, lo vemos con claridad en el sentido de que se están tomando medidas que se habla de aplanar la curva, etcétera, para que no colapse el sistema. ¿Qué significa que colapse el sistema? Significa, por un lado, que la infraestructura no alcance, pero también que la cantidad de médicos y de enfermeros no sean los suficientes para atender una
demanda explosiva por una enfermedad que va a necesitar cuidados intensivos. Es decir, en el momento en que no haya enfermeros y médicos, obviamente habrá personas que no van a poder ser atendidas. Y entonces se va a tener que, en ese caso, al tener pocos médicos y pocos enfermeros, este recurso escaso tendrá que elegir a quién va a atender y a quién no. Con lo cual queda claro, no necesitamos ser más gráficos para saber qué le puede suceder al no atendido. Es decir, es bueno tener muchos enfermeros, muchos médicos para que esto no suceda. Y ahí está justamente la intervención del Estado. Por último, también se puede pensar que este tipo de bienes o servicios tienen características de bienes preferentes. ¿Cuáles son los bienes preferentes? Son aquellos bienes que pueden ser producidos y provistos por el mecanismo del mercado, porque claramente hay rivalidad en el consumo y se puede excluir, pero el resultado, si lo dejáramos solo en el mercado, no sería satisfactorio en términos de cantidades y calidades. Es decir, no tendríamos los suficientes médicos que necesitamos, no tendríamos los suficientes enfermeros que necesitamos. Como necesitamos más, entonces no podemos permitir que solo el mercado regule y que aquel que esté en condiciones de pagar pueda acceder y aquel que no y que puede tener tanto la aptitud para poder ser un buen médico o enfermero, como los deseos, pero que no tienen los recursos, igualmente pueda llegar a acceder a este nivel de formación. Bueno, en aquellos casos en los cuales es necesario ampliar la cantidad y la calidad que el mercado podría asignar, el Estado va a determinar su consumo y podría incluso obligar a el consumo de esos bienes y servicios. Y en el sistema educativo lo vemos, no en nivel superior, pero sí en los niveles primarios y medios hasta determinado nivel. ¿Y por qué obliga? Y obliga porque justamente hay determinado nivel que esta sociedad ha evaluado, previsto y decidido que es un nivel mínimo que todos deberíamos tener de educación. Insisto, ¿por qué? Porque tiene externalidades positivas y hay un nivel mínimo que nos garantiza una mejor sociedad. Cuando el Estado determina el consumo obligatorio, lo vemos, como decía, en los sistemas primarios y hasta determinado nivel de nivel medio. Por ejemplo, el sistema de vacunación obligatoria, que una vacuna a nosotros no solamente nos estaría cuidando de contra una enfermedad, sino también al poner una vacuna estamos cuidando al de al lado, porque si yo no me contagio, hay menores probabilidades que se contagie al de al lado. O en este sistema de pandemia, en el cual no hay vacuna, no se conoce demasiado, muchísimas cosas de esta enfermedad y por sobre todo no se conoce una cura, obligarnos a un aislamiento o cuarentena y al uso de barbijos y al distanciamiento social. Bueno, todas estas obligaciones hacen que se conviertan en bienes preferentes. Cuando existe mucha externalidad, ya sea positiva o negativa, en el caso de la pandemia es claramente negativa, en el caso de la educación es claramente positiva, entonces va a suceder lo de los bienes preferentes. Y entonces aparece acá lo que se conoce como actitudes paternalistas. Y
También existen algunas reacciones de algunos grupos en los cuales dicen que no se estaría respetando las voluntades individuales. Es decir, ahí aparecen, por ejemplo, los grupos antivacunas que dicen, bueno, a mí no me respetan, pero obviamente, y plantean, están avasallando mi libertad. Es una verdad relativa, porque en realidad sí están avasallando su libertad, pero en realidad su libertad significa que puede perjudicar al de al lado, porque es un vector de riesgo de poder transmitir una enfermedad si no se vacuna. Lo mismo podríamos ver con el tema de aquellos que están en contra de la cuarentena y se están cercenando mi libertad de transitar. Bueno, es relativo también, porque son vectores de transmisión de la enfermedad y por lo tanto, si bien es cierto que su libertad está siendo de alguna manera limitada, una libertad sin limitaciones que permitiera hacer a todos los que quisiéramos en un contexto como el que estamos, llevaría a poner en riesgo a gran parte de la sociedad. Y por eso se toman este tipo de determinaciones. Y aquí, bueno, creo que hay una aclaración importante, que cuando se habla de libertades, estas libertades hay que hacer un análisis de cuáles son las libertades individuales o cuáles son las libertades colectivas. Las libertades individuales generalmente tienen acarreado de alguna manera un riesgo o una situación de no respetar los derechos colectivos. O sea, por mi libertad, yo avasallo los derechos de los demás. Por mi libertad a transitar libremente, de alguna manera lo que estoy haciendo es dañar los derechos del resto de la sociedad de no contagiarse de un determinado virus. Entonces, hay que hacer una distinción entre la libertad individual y la libertad colectiva. Obviamente la libertad colectiva es un bien o un derecho que no puede ser avasallado. Ahora bien, las libertades individuales van a tener siempre un límite y ese límite es el bienestar social.